Buenos días, hoy nuestro equipo les hablará sobre la condropatía rotuliana. Nuestro equipo está conformado por Gómez García, Rodrigo de Jesús, Montes Arce, Samantha, López Sánchez, Yaneiri Alejandra y Quintero Murillo Grande Mailí. La condropatía rotuliana es una dolencia causada por el desgaste del cartílago rotuliano en la parte posterior. Es habitual en la adolescencia y también en los corredores. Su causa más probable es la desalineación de la rótula, haciendo que el cartílago rotuliano roce otros huesos en el movimiento de flexión de rodilla. La gravedad varía según el grado de la lesión y va del 1 al 5. En los grados 1 y 2 el dolor es intermitente y aparece con ejercicios o cansancio excesivo, incluso con cambios de clima. En el grado 3 y 4 el dolor se intensifica debido a una fisura en el cartílago. En el grado 5 el daño es grave, pudiendo haber pérdida de cartílago y rozamiento entre la rótula y el fémur, lo que provoca dolor intenso y limita las actividades diarias del paciente. El tratamiento se centra en mejorar el movimiento de la rótula y restaurar el cartílago. En casos graves o sin mejora, tras 8 a 12 meses, se considera cirugía. Se deben evitar ejercicios que puedan aumentar el dolor, además de usar hielo o antiinflamatorios que puedan ayudar. En casos extremos se puede recurrir a procedimientos artroscópicos. El cartílago articular es un tejido especializado que recubre las superficies articulares, siendo avascular, aneural y sin vasos linfáticos, lo que influye en su metabolismo y capacidad de recuperación. Su metabolismo involucra la síntesis y degradación de la matriz extracelular, realizada por los condrocitos, que obtienen nutrientes por difusión a través de la matriz. En la condropatía rotuliana hay un desequilibrio en ese metabolismo, con una disminución de la síntesis de proteoglicanos, lo que reduce la hidratación y capacidad amortiguadora del cartílago. Además, se aumenta la degradación del colágeno tipo 2 y se alteran los procesos energéticos de los condrocitos, favoreciendo la progresión de la enfermedad. También se presenta una inflamación crónica de bajo grado, que agrava el daño del cartílago. Moléculas afectadas. Las alteraciones moleculares. En la condropatía rotuliana se produce una serie de alteraciones a nivel molecular que afectan la estructura y función del cartílago articular. Estos pueden ser la degradación de la matriz extracelular, que consiste en la pérdida de proteoglicanos, que estas son moléculas grandes y altamente hidratadas que confieren al cartílago su resistencia a la compresión. También puede ser por alteraciones en el colágeno, y el colágeno tipo 2 es el componente principal de la MS del cartílago. Y en la condropatía rotuliana se producen cambios en la organización y estructura del colágeno, lo que debilita la matriz y la hace más susceptible a lesiones. Desequilibrio entre síntesis y degradación. Dentro de este está el aumento de la actividad de las metaloproteinasas de la matriz extracelular o MMP. Y bueno, estos son enzimas que degradan las proteínas de la matriz extracelular. Y en la condropatía se observa un aumento en la expresión y actividad de estas enzimas, lo que contribuye a la destrucción del cartílago. También está la disminución de la síntesis de las moléculas de la matriz. Los condrocitos, las células del cartílago, tienen una capacidad limitada para reparar el daño. En la condropatía se observa una disminución en la síntesis de nuevas moléculas de la matriz, lo que impide una adecuada reparación del tejido. Inflamación. Esta consiste en la infiltración de células inflamatorias. Aunque el cartílago es un tejido vascular, la inflamación juega un papel importante en la progresión de la condropatía. Se observa una infiltración de células inflamatorias como macrófagos y linfocitos, que estos liberan mediadores inflamatorios que dañan el cartílago. Y por último es la apoptosis de condrocitos. La apoptosis o muerte celular programada es un proceso que contribuye a la pérdida de tejido cartilaginoso en la condropatía. Descripción bioquímica. Cartílago hialino. El cartílago articular es un tejido vascular compuesto principalmente por condrocitos, colágeno tipo 2 y una matriz extracelular rica en proteoglicanos. Alteraciones bioquímicas en la condropatía rotuliana. En la condropatía rotuliana, la integridad de este cartílago se ve comprometida por varios procesos, como lo son la degeneración de la matriz extracelular, o sea, la sobrecarga mecánica o el mal alineamiento de la rótula pueden inducir un daño crónico en la matriz del cartílago. También está la disminución de la síntesis de colágeno y proteoglicanos, que a medida que el cartílago se degrada, los condrocitos también tienen una capacidad reducida para sintetizar nuevo material extracelular. Acumulación de productos de degradación. La descomposición de la matriz cartilaginosa produce fragmentos de colágeno. Esto contribuye al dolor y la hinchazón típicos de la condropatía. Inflamación local. La degradación de la matriz cartilaginosa y la liberación de productos de desecho
pueden activar las células inflamatorias como los macrófagos y los neutrófilos en la sinovia, lo que lleva a una inflamación en la articulación. Alteraciones en la homeostasis del ácido hialurónico. El cartílago también depende de la producción de ácido hialurónico en el líquido sinovial, que proporciona lubricación. En la condropatía se observa una disminución en la cantidad de ácido hialurónico de alta calidad, lo que incrementa la fricción en la articulación y puede agravar el dolor y la degeneración del cartílago. Por último, los factores contribuyentes. La condropatía rotuliana puede ser causada por varios factores bioquímicos y biomecánicos, tales como microtraumatismos repetitivos o el uso excesivo de la articulación, lo que provoca un desgaste acelerado al cartílago. Alineación anormal de la rótula, por ejemplo, un mal seguimiento de la pátela sobre el fémur, lo que aumenta el estrés sobre el cartílago. Disminución en la síntesis de proteoglícanos o cambios en su estructura, lo que reduce la capacidad de retención de agua del cartílago y lo hace más susceptible al daño. Y por último, las deficiencias nutricionales, como la falta de glucosamina o condroitina en la dieta, que son importantes para la salud del cartílago. Consecuencias de la alteración bioquímica. A medida que el cartílago se desgasta y se deteriora, las áreas expuestas de la rótula pueden entrar en contacto directo con el hueso subcondral, lo que puede causar dolor y sensibilidad debido a la fricción directa entre el hueso y la rótula, osteófitos o formaciones óseas secundarias que pueden generar rigidez y limitar el rango de movimiento en la rodilla. A pesar de que la condropatía rotuliana es una condición común, los mecanismos que llevan a degeneración y destrucción del cartílago son pobremente entendidos y probablemente es multifactorial. En un cartílago articular sano, los proteoglícanos están entrelazados con una red de fibrillas de colágeno. Estos permiten amortiguar la fuerza aplicada en las articulaciones. En la condropatía rotuliana, el cartílago se vuelve suave y finalmente se degenera y erosiona. Se ha sugerido que las metaloproteinasas juegan un rol en la degradación de la matriz cartilaginosa, ya que esas enzimas son capaces de degradar proteoglícanos y colágeno. Historia clínica. Normalmente los pacientes presentan dolor en la cara anterior de la rodilla, a menudo irradiado al hueco popliteo, y pueden experimentar síntomas adicionales como crepitación, un sonido de roce o crujido al doblar y extender la rodilla, que puede indicar desgaste del cartílago. Sensaciones de quemazón o presión. Esto puede ser especialmente notable durante actividades como subir y bajar escaleras o después de haber estado sentado durante periodos prolongados con las piernas flexionadas. Hinchazón. Puede ser causada por la inflamación del tejido sinovial o la acumulación de líquido en la articulación. Inseguridad o fallo. Sensación de que la rodilla cede o falla, lo que es común durante movimientos que requieren estabilidad. Ciertos factores, como tener las caderas anchas, el eje valgo o caminar con rotación externa de los pies, etc., aumentan el ángulo entre el cuádriceps y el tendón rotuliano, creando una tendencia a que la rótula se salga hacia afuera, chocando con el fémur y provocando dolor. En las causas tenemos que la condropatía rotuliana se produce generalmente por una combinación de lesiones agudas y fricciones crónicas de la superficie articular de la rótula. Esta fricción ocurre entre la rótula y el surco del fémur por el que pasa a medida que la rodilla se flexiona y se extiende. La fricción repetitiva puede desgastar el cartílago produciendo dolor e inflamación. Las causas son diversas e incluyen factores estructurales y musculares tales como traumáticas. Un ejemplo de traumática sería golpe directo sobre la rótula. Las lesiones traumáticas como caídas, impactos en la rótula provocan un choque violento entre la rótula y el fémur. Esto puede inflamar el cartílago y dañar su estructura, al estar sometido a una presión que lo deforma. Estas lesiones son comunes en deportes de contacto y actividad que implican riesgo de golpes en la rodilla. Otro ejemplo sería ejercicio de cuádriceps intensos. Al hacer ejercicio de cuádriceps, especialmente con peso, se genera una alta tensión en el tendón rotuliano. Esto provoca que la rótula se comprima contra el fémur, aumentando la fricción y contribuyendo al desgaste del cartílago. Si no se realiza un acondicionamiento adecuado de los músculos que rodean la rodilla, el riesgo de condropatía rotuliana se incrementa. Como tercer ejemplo tenemos torsiones o esguinces. Los movimientos bruscos, especialmente las torsiones en el tobillo o la rodilla, pueden hacer que la rótula se desplace de su posición normal, generando daños en el cartílago. Estos movimientos repentinos tensan los ligamentos y músculos, provocando microtraumatismos que afectan la estructura de la rótula y el cartílago. En causas biomecánicas tenemos 3 ejemplos. Uno de ellos sería pies valgos o planos. La pronunciación de pies o los pies planos desplazan el peso corporal hacia el inferior de la rodilla, modificando su alineación natural. Esto altera el contacto entre la rótula y el fémur, incrementando la fricción en el cartílago y contribuyendo a su degeneración. Como segundo ejemplo tenemos la estructura lateral extensas. Son componentes musculares como la banda iliotibial,
una banda gruesa de tejido que recorre al lado externo de la pierna. Esta banda puede estar tensa y desviar la rótula hacia un lado. Esto ocasiona un desequilibrio en la rodilla, aumentando la fricción entre la rótula y el fémur y eventualmente el desgaste del cartílago. Como tercer ejemplo está el desequilibrio de la cadena funcional. Un problema en cualquiera de las partes de la cadena de movimiento de la pierna, ya sea tobillo, rodilla, cadera, pelvis y columna, puede afectar la estabilidad y alineación de la rótula. Este desequilibrio mecánico incrementa la presión y el desgaste de la rótula, debido a que la carga no se distribuye de manera adecuada durante los movimientos. Como tercera causa tenemos infecciosas, reumáticas y metabólicas. Como primer ejemplo tenemos trastornos metabólicos. Condiciones como la diabetes, disfunciones hepáticas, renales o intestinales pueden afectar la salud del cartílago debido a la reducción en el suministro de nutrientes esenciales. Además, ciertos medicamentos como las estatinas utilizadas para controlar el colesterol pueden tener efectos adversos a la salud articular. Como segundo ejemplo están los cambios bruscos de peso. Aumentar de peso rápidamente sobrecarga las circulaciones de la rodilla, mientras que una pérdida de peso drástica puede provocar disminución de la masa muscular que estabiliza la rótula. Ambos casos pueden afectar la estructura del cartílago debido a la falta de soporte y la distribución desigual de la carga. Como tercer ejemplo están los espasmos vasculares en las piernas. Los espasmos prolongados en los vasos sanguíneos pueden afectar la circulación de las piernas, reduciendo la llegada de nutrientes al cartílago. La falta de nutrientes afecta negativamente a la capacidad de regeneración del cartílago y contribuye a su desgaste. Como cuarta causa tenemos las degenerativas. Un ejemplo de esto sería el desgaste natural del cartílago. Con el paso del tiempo, el cartílago sufre un proceso de degradación lento y progresivo debido a su metabolismo braditrófico. Este desgaste es particularmente común en personas sedentarias con hábitos alimenticios poco saludables o con posturas inadecuadas en el trabajo que contribuye a la sobrecarga de la rótula. Como segundo ejemplo está mal funcionamiento del sistema circulatorio. Una circulación deficiente puede limitar la llegada de oxígeno y nutrientes a las articulaciones, dificultando el mantenimiento y la regeneración del cartílago. La reducción del flujo sanguíneo empeora la calidad del cartílago y puede acelerar el desarrollo de cordopatía. Métodos para su detección. El diagnóstico de la cromalacia rotuliana se basa en la combinación de la historia clínica del paciente, la evaluación física y pruebas de imagen que ayuda a confirmar la afección y descartar otras posibles causas del dolor en la rodilla. Como método de detección está el examen físico. Un examen físico detallado es fundamental para evaluar la movilidad de la rodilla, la presencia de dolor a la palpación y la funcionalidad de los músculos que rodean la articulación. Se puede realizar varias maniobras para comprobar la alineación y la estabilidad de la rótula. Otro método sería la astroscopia. En caso donde se requiere una evaluación más directa, la astroscopia puede ser utilizada. Este procedimiento mínimamente invasivo permite visualizar el interior de la articulación de la rodilla, lo que ayuda a confirmar los diagnósticos, y así es necesario realizar tratamientos simultáneos. Otro método serían los métodos bioquímicos, que un ejemplo sería los análisis de líquido sinovial. Si hay una acumulación de líquido en la rodilla, se puede extraer y analizar. Esto puede ayudar a identificar la presencia de células inflamatorias, cristales o signos de infección. Otro serían los marcadores bioquímicos. Existen estudios que investigan la presencia de ciertos biomarcadores en la sangre o líquido sinovial que pueden identificar daños en el cartílago o procesos inflamatorios. Otro método sería pruebas funcionales y de estrés. Uno sería evaluaciones biomecánicas. Estas pruebas analizan el movimiento y la carga de la rodilla durante actividades específicas, permitiendo identificar patrones que contribuyen a la cordopatía rotuliana. Otro sería test de compresión y tracción. Se puede realizar pruebas específicas que reproduzcan el dolor y ayudan a evaluar la respuesta del cartílago a diferentes tipos de estrés mecánico. Otro método sería la prueba de imagen. Este ya es para confirmar el diagnóstico y descartar otras causas de dolor. Se utiliza varias técnicas de imagen. El primero sería resonancia magnética nuclear. Es una herramienta fundamental para evaluar el estado del cartílago, permitiendo visualizar con claridad cualquier daño o degeneración en la superficie articular. La resonancia magnética nuclear también puede identificar cambios en el tejido blandos, como lesiones en el ligamento o inflamaciones en la membrana sinovial. 2. Radiografías simples. Esta puede mostrar alineaciones anormales en la rótula respecto al fémur, así como cambios degenerativos en los huesos subcondral.
Las radiografías son útiles para observar el estado general de la articulación y evaluar signos de osteoartritis. 3. Tomografía computarizada. A veces se utiliza una tomografía computarizada para obtener imágenes más detalladas de la anatomía de la rodilla y su alineación, lo que ayuda a identificar problemas de la congruencia entre la rótula y el fémur. 4. Escáner dinámico. En algunos casos se puede realizar un escáner dinámico que permite observar la función de la rodilla en movimiento, proporcionando información valiosa sobre cómo se comporta la rótula durante actividades específicas. Impacto detallado de la enfermedad y consecuencias fisiológicas. La condromalacia rotuliana es una afección que afecta el cartílago de la rótula, provocando dolor y limitaciones en la función de la rodilla. La rótula se sitúa en la parte anterior de la rodilla, en el espesor del aparato tendinoso extensor, con el tendón quadriceps por arriba y el tendón rotuliano por abajo. Su función principal es favorecer la transmisión de la fuerza del músculo cuádriceps, actuando como un brazo de palanca en la flexo-extensión de la rodilla. Sin embargo, los problemas rotulianos pueden resultar en una serie de complicaciones que afectan significativamente la calidad de vida del individuo. Una consecuencia que llegarían a presentar sería el dolor y malestar crónico. Los pacientes con condromalacia experimentan un dolor localizado en la parte anterior de la rodilla, que se identifica al realizar actividades como subir y bajar escaleras, agacharse o estar sentado por periodos prolongados. Este dolor puede ser punzante y en algunos casos incapacitante. También la afección genera dificultades para arrodillarse, encuclillarse, saltar, correr o incluso caminar, lo que afecta la capacidad del paciente para llevar a cabo sus actividades diarias. El segundo serían limitaciones funcionales. La condromalacia rotuliana provoca rigidez articular, limitando el rango de movimiento de la rodilla y afectando las funcionalidades generales. Esto puede resultar en una incapacidad para participar en las actividades que requieren una afección completa de la rodilla. 3. Debilidad muscular y atrofia. La falta de actividad debido al dolor puede provocar debilidad de los músculos del cuádriceps, lo que a su vez reduce la estabilidad de la rodilla. La atrofia muscular puede ser evidente, lo que genera un ciclo de debilidad y dolor. La debilidad muscular y las alteraciones en la posición rotuliana con respecto al fémur puede dar lugar a inestabilidad o incluso luxaciones rotulianas que agravan el problema del cartílago. 4. Alteraciones biomecánicas. La rotromalacia puede resultar en una mala alineación de la rótula con el fémur, lo que incrementa la fricción y el desgaste del cartílago, contribuyendo al dolor y limitaciones funcionales. 5. Desarrollo de osteoartritis. La lesión del cartílago en etapas avanzadas puede procesar osteoartritis, una enfermedad degenerativa más severa que puede requerir cirugía de reemplazo de rodilla. Grados. Las lesiones del cartílago articular se clasifican en 4 grados, 1, 2, 3 y 4, según la gravedad y el tipo de daño que se ha producido. Esta clasificación es fundamental para el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de la condromalacia rotuliana. A continuación se detalla cada grado. Primer grado, edema y reblandecimiento. En este grado, el cartílago presenta edema, que es hinchazón, y una textura reblandecida. La lesión es mínima y generalmente no se observa alteraciones en la superficie del cartílago. Se puede identificar cambios sutiles en la matriz cartilaginosa, pero el cartílago aún mantiene su integridad funcional. Este grado a menudo puede ser reversible con tratamiento conservador o con fisioterapia, reposo y modificaciones en la actividad. Segundo grado, alteraciones en la superficie. Las alteraciones comienzan a ser más evidentes en la superficie del cartílago. Se puede observar cambio en la textura del cartílago como fisuras o áreas de desgarro que afectan solo la parte superficial. Sin embargo, el daño no ha penetrado en las capas más profundas. A este nivel es importante abordar el tratamiento para prevenir la progresión de la lesión, ya que el dolor y la inflamación pueden comenzar a afectar la funcionalidad de la rodilla. Tercer grado, daños en capas más profundas. En este grado las alteraciones se extienden a la capa más profunda del cartílago. Se observan fisuras profundas y el cartílago comienza a perder su capacidad de amortiguación. Esto puede resultar en un aumento significativo del dolor y una limitación funcional más severa. Las lesiones de tercer grado son más difíciles de tratar y pueden requerir intervenciones más agresivas como técnicas de regeneración del cartílago o cirugías artroscópicas. Cuarto grado, úlceras y daño del hueso subcondral. Este es el grado más severo de la lesión del cartílago. Se presentan úlceras en el cartílago y alteraciones significativas en el hueso subcondral.
La capa del cartílago puede estar prácticamente desaparecida, lo que provoca una fricción directa entre los huesos. Este grado a menudo se asocia con un dolor intenso y una función articular muy limitada. El tratamiento puede incluir cirugía para reemplazar o reparar el cartílago, como un trasplante de cartílago o una artroplastia de rodilla. A medida que la investigación médica ha avanzado, han surgido tratamientos innovadores que buscan no solo aliviar los síntomas, sino también regenerar o mejorar la función del cartílago, que incluyen tratamientos farmacobiológicos como intervenciones regenerativas. Entre estos destacan los siguientes tratamientos. Tenemos a los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, COX-2, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos que se utilizan para tratar el dolor y la inflamación. Fármacos como el celecoxib, que reducen la inflamación al inhibir la producción de progestadinas responsables de la inflamación y el dolor de las articulaciones. Se basa en la inhibición de síntesis de prostaglandinas, que son las mediadoras claves de la inflamación y el dolor. Tenemos también a los corticosteroides intraarticulares, que son fármacos que se inyectan en las articulaciones para tratar dolor, hinchazón e irritación. Son agentes inflamatorios potentes que se inyectan dentro de las articulaciones de la rodilla. Tienen un efecto inmunosupresor y antiinflamatorio mediante la inhibición de la fosfolipasa A2, que es la responsable de la liberación del ácido araquidónico, donde se disminuye la síntesis de prostaglandinas, que son los mediadores claves del dolor y el edema. Los corticosteroides intraarticulares también modulan la respuesta inmune local, reduciendo células inflamatorias como leucocitos y macrófagos, disminuyendo el daño inflamatorio crónico en el cartílago. La suplementación con condroitin sulfato y la glucosamina puede ser una opción para tratar la condromalacia, pero no hay mucha evidencia científica que evidencie su eficacia. El condroitin sulfato es un componente natural del cartílago que se toma por vía oral para evitar que otras enzimas del cuerpo degraden los componentes del cartílago. Estimula la síntesis de proteoglicanos y previene la degradación del cartílago, mejorando su hidratación y reduciendo la acción de las metaloproteinasas de la matriz. La glucosamina también se encuentra en el cartílago para estimular la formación y la estimulación del mismo. Es un compuesto natural que aumenta la producción de condroitin y ácido hialurónico, lo que va mejorando la viscosidad del líquido sinovial y la regeneración del cartílago. La terapia con células madres es un tratamiento que se utiliza células madres o sus derivados para reparar tejidos dañados, disfuncionales o enfermos. También se conoce como medicina regenerativa. Las células madres pueden estimular la regeneración de los tejidos, producir fenómenos antiinflamatorios, regular el sistema inmunitario, entre muchas cosas. Se basa en el potencial regenerativo de la célula madre para promover la regeneración del cartílago dañado en la articulación de la rodilla. La terapia con células madres es un tratamiento que se utiliza células madres o sus derivados para reparar tejidos dañados, disfuncionales o enfermos. También se conoce como medicina regenerativa. Las células madre pueden estimular las regeneraciones de los tejidos para producir fenómenos antiinflamatorios, regular el sistema inmunitario, entre otras cosas. Se basa en el potencial regenerativo de células madre para promover la regeneración del cartílago dañado en la articulación de la rodilla. Las células madre, especialmente las mesenquimatosas, tienen la capacidad de diferenciar en condrocitos, es decir, las células del cartílago,
En el entorno articular dañado, las células madre mesenquimatosas se diferencian hacia el fenotipo de condrocitos, lo que ayuda a la restauración de la matriz celular del cartílago. El cartílago es principalmente una matriz extracelular compuesta de colágeno tipo 2, proteoglicanos como el agrecano y otros componentes. Las células madres estimulan la síntesis de compuestos, favoreciendo la reconstitución de una matriz más funcional. Esto es clave para la restauración de las propiedades biomecánicas del cartílago como su elasticidad, resistencia a la compresión y la lubricación. La terapia de ácido hialurónico para la condromalacia rotuliana se basa en las propiedades bioquímicas y biomecánicas del ácido hialurónico, un componente esencial de la matriz extracelular del cartílago articular, donde el mecanismo se centra en varias funciones clave que ayudan a mitigar los efectos del daño articular y mejorar la función de articulaciones. Consiste en inyectar una sustancia viscoelástica en las articulaciones para mejorar su estado y disminuir el dolor. El objetivo es sustituir el líquido sinovial que se pierde con la condromalacia por una sustancia que aporte lubricación y nutrientes. El ácido hialurónico tiene efectos antiinflamatorios significativos. En la condromalacia rotuliana, la inflamación crónica contribuye a la degradación del cartílago. Este puede ayudar a reducir los mediadores inflamatorios como las citoquinas proinflamatorias que se encuentran elevadas en las articulaciones con daño cartilaginoso. El ácido hialurónico inhibe la actividad de las enzimas catabólicas como la metaloproinasa de la matriz y la agilitina, que descomponen la matriz extracelular del cartílago, y al reducir la liberación de estas enzimas se disminuye la degradación del cartílago articular. El ácido hialurónico no solo ayuda en la lubricación y la reducción de la inflamación, sino que también estimula la síntesis de los componentes clave de la matriz extracelular, como los proteoglicanos y el colágeno tipo 2. Estos componentes son esenciales para la regeneración y el mantenimiento de la estructura del cartílago. En resumidas palabras, la terapia de ácido hialurónico para la condromalacia rotuliana actúa mediante la mejora de la lubricación articular, la reducción de la inflamación y la estimulación de síntesis extracelular, la protección de condrocitos y la restauración de homeostasis del líquido sinovial. Todo esto contribuye a aliviar los síntomas del dolor, para mejorar la función articular y ralentizar la progresión de la degeneración del cartílago. En conclusión, la condromalacia rotuliana es una dolencia que afecta al cartílago rotuliano, causando dolor y limitaciones en la rodilla debido a su desgaste. También se conoce como síndrome del dolor femoropatelar y es común en adolescentes y corredores. Su causa principal es la desalineación de la rótula, generando roces anormales y desgaste del cartílago. Los síntomas varían según la gravedad, clasificada en 5 grados desde dolor intermitente hasta pérdida total del cartílago. El tratamiento puede incluir fisioterapia para fortalecer y estirar músculos, especialmente cuádriceps, y mejorar el movimiento rotuliano. En casos severos o sin respuesta al tratamiento conservador, puede ser necesaria intervención quirúrgica. Con un tratamiento adecuado, el tiempo de recuperación puede ser inferior a 6 meses. Es fundamental consultar a un profesional médico para el diagnóstico y tratamiento personalizado. Los tratamientos innovadores para la condromalacia rotuliana están diseñados para actuar de manera integral sobre los procesos biológicos que subyacen al daño del cartílago. Estos tratamientos no solo buscan aliviar los síntomas, sino también a reparar y regenerar el cartílago articular mediante la utilización de factores biológicos
células madres, biomateriales avanzados y nanotecnología, lo que ofrece perspectivas prometedoras para mejorar la calidad de vida.